Buenos días de nuevo y un saludo desde la Cámara Alemana a todos los asistentes de nuestro webinario. Soy Martin Schneider, director de comunicación de la Cámara Alemana, encargado de la moderación de nuestro webinar Barómetros HK España y encuesta COVID-19, perspectivas económicas desde las empresas alemanas en España. Ya son más de 4 semanas desde el comienzo del confinamiento y con restricciones en todas las áreas de la vida pública y económica. Y también la comunidad empresarial hispano-alemán está claramente afectado por la situación. Contando con el apoyo y el acceso a esta comunidad, la Cámara Alemana ha aprovechado su cercanía a ella para tomar el pulso y la temperatura de la situación. Hoy queremos presentar los resultados de nuestra encuesta Barómetro HK COVID-19 de principio de abril, hace 2 semanas. Para ello contamos hoy con la colaboración del director gerente de nuestra Cámara, Walter von Plettenberg, y el profesor de la IE Business School, Rafael Pampillón, como panelistas. Antes de pasar a Walter von Plettenberg para dar la bienvenida y presentar al profesor Pampillón, queremos animaros a mandarnos preguntas a través de nuestra plataforma online. Vamos a tener al final 15 minutos de debate con las preguntas enviadas desde nuestra audiencia. Trataremos de establecer un debate telemático en toda regla. Además, tenemos preparado un sondeo express y esperamos vuestra colaboración. Entonces, para la bienvenida, quiero dar paso ahora a Walter von Plettenberg, director gerente de la Cámara Alemana, conectado también por web. Muy bien. Está funcionando. Sí. Bien, gracias Martín. Muy buenos días, socios y amigos de la Cámara Alemana. Bienvenidos al webinario de esta mañana en que presentaremos el barómetro al que se refería Martín. Una bienvenida muy especial al profesor Rafael Pampillón, que hoy nos acompaña en esta presentación. Rafael Pampillón, profesor del Instituto de Empresa Business School, con un largo currículum vitae académico que aquí nos voy a presentar. Lo hemos resumido brevísimamente en la invitación. Es conocido como especialista en macroeconomía. Muchos le conocerán por su tribuna en expansión, en la que suele glosar la evolución macroeconómica mundial y en particular la española. Gracias, Rafael, por estar hoy con nosotros aquí. Gracias, Walter. Lleva confeccionando este barómetro de empresas alemanas en España desde los años 90, siguiendo un modelo del Consejo de Cámaras Alemanas. El barómetro en su formato corto, que hoy tenemos entre manos, se hace 2 veces por año, primavera y otoño, el largo solamente cada 2 años. Las circunstancias del COVID hicieron este año obsoletos los resultados de principios de febrero de este año, en el barómetro que hicimos, lo que nos ha obligado este año a volver a hacer una encuesta corta. El Consejo de Cámaras Alemanas hizo eso mismo a nivel mundial en más de 90 cámaras alemanas en el extranjero. Presentaremos hoy brevemente los resultados, pero primero queremos tomarle el pulso a nuestros oyentes con 2 preguntas sobre su visión a corto plazo, la misma que luego reflejarán los resultados que he hecho entre las empresas alemanas en un quórum más grande. Sobre la economía española por un lado y por la expectativa para su empresa por otro. Economía española, 12 meses, expectativa para mi empresa en la que yo trabajo, de la que yo soy responsable por otro. Y con esta información pasaremos ya a los resultados de la encuesta realizada en los primeros días de este mes de abril entre las empresas alemanas en España. Sin más prolegúmenos, pasemos pues a las 2 preguntas y les ruego que voten allí lo que ustedes piensen que van a ser las expectativas. 12 meses. Bueno, ya ha votado el 80%. Vamos a cerrar la primera y vamos a compartir los resultados. Bien. Son, Walter, ¿lo comentas? No, tú mismo. ¿Cómo valora la expectativa de la economía española en los próximos 12 meses? Tenemos mejorará 21%,
no cambiará el 6% y el 73% dice que va a empeorar. Tomamos notas de estos resultados y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrollará la situación económica de su empresa en los próximos 12 meses? Digamos, de la visión macro española pasamos a nuestra empresa. Tenemos ya el 80% y lo vamos a cerrar ahora. El 80% que ha votado. Cerramos y compartimos los resultados con vosotros. Que en cuanto a la situación económica de la propia empresa, nos dicen 18% que va a mejorar, 27% que no cambiará y el 55% que se va a ver con más dificultad la Tomamos situación. como conclusión de esta primera pregunta quizás que la parte de empresas que para su propia empresa considera que va a ir algo mejor que la economía española es significativa. En la pregunta anterior, el 73% consideraba que la situación económica seguirá empeorando los 12 meses, más y más, y para la empresa ya es solamente el 55%, que es muchísimo, pero por lo menos, digamos, no es tan malo como la economía. En cuanto a la mejora, es más o menos el mismo porcentaje. Bueno, nos adentramos entonces en la encuesta en general, va a ser cortito, es bastante autoexplicativa, digamos, y luego tendremos tiempo para glosarla y discutirla en el foro. Vemos ahí las tres encuestas a las que hacíamos referencia, la última de otoño, la de enero-febrero, que es la que se quedó obsoleta, y la última. Ya vemos que no hay nada tan mentiroso como un pronóstico, porque si en enero pensaba el 35% y el 43% que no cambiaría o empeoraría, pues hemos convertido el empeoramiento al 87%. La mejora, curiosamente, todavía hay un 1,5% que considera que a medio plazo va a mejorar. Tenemos una radical descomposición del ciclo normal de expectativas. Bueno, aquí tenemos la situación económica actual de su empresa. También vemos el cambio radical, pero no es tan grave. En el momento de abril, tuvimos todavía a principios que la situación momentánea era todavía satisfactoria o buena para el 80% de las empresas realmente importantes. Solamente un 22% la consideraba mala. Ciertamente la situación 2 semanas más tarde, tal como lo manifiestan ustedes, ha empeorado sustancialmente. ¿Cómo se desarrollará la situación económica de su empresa en los próximos 12 meses? Pues tenemos también una muy grave, digamos, desarrollo de decir que el momento actual, principios de abril, no era tan grave. Sabemos que en los 12 meses próximos va a ir a mucho peor. Si recuerdan lo que habíamos visto al principio, ahí habíamos dicho que empeorará el 55%, por lo cual vemos que ya el ambiente está un poco más distendido. De hace 10 días, el 71% decía que empeorará, y hoy los que están presentes, que son más de 80 representantes de empresas, son el 55%. Así que vamos notando cierta distensión. Las inversiones locales se llevan un batacazo brutal, como es de esperar. Disminuirán en el 57% o no habrá ninguna inversión en abril 2020. Hoy no lo hemos preguntado, pero me imagino que también esto quizás se ha suavizado algo, pero sigue siendo brutal el cambio de comportamiento
inversiones esperadas. Esto también afecta obviamente la plantilla. También aquí vemos que el ciclo bueno de que observábamos antes del barómetro de otoño y el de enero ha cambiado sustancialmente. Tenemos el consuelo que más del 50% o crecerá o no cambiará, y entre comillas el 42% piensa disminuir. Todavía el 50% largo pues está, digamos, pensando que su plantilla la puede mantener. Y esto es más grave por la demanda. Y en el marco económico-político, allí le voy a pedir luego a Rafael que cargue un poco las tintas, donde ve los peligros también quizás internacionales, el sistema financiero quizás, tema de aduanas, de nuevas barreras que nos pueden afectar. Pero vemos sobre todo la demanda como primera preocupación, seguida muy de cerca, como dije, del marco económico-político. No deja de ser curioso y tampoco sorprende que la escasez de mano de obra cualificada, que en los últimos barómetros fue un punto muy importante, ha dejado de serlo. Es decir, ahora, entre comillas, sobran mano de obra cualificada, pero hace 3 meses era una preocupación que manifestaba 1 de 5 empresas. Vemos también que el coste laboral ha dejado de ser una preocupación primaria. Del 30% hemos bajado al 4%. ¿Cómo se va a afectar la facturación en el 2020? Es realmente significativo ver que la disminución entre un 10 y un 50% se lo lleva casi el 70% de las empresas. Esto es también, pues, tremendo y obviamente genera unas pérdidas enormes en la gran mayoría de las empresas. Porque el coste fijo, pues, con estas ventas no puede ser aguantado. Esta es una pregunta que está muy relacionada con la anterior. Las consecuencias que tiene, pues, sobre todo la falta de demanda que se transforma, que se refleja en cancelación de pedidos y en cosas tan aparentemente peregrinas. Aparentemente lo digo porque en el marco del confinamiento las restricciones de viaje sí que está teniendo una importancia enorme, como vemos aquí. Para todas las empresas de servicios y tal, la cancelación de ferias y eventos, para las empresas industriales, para mostrar sus productos y tal, es muy importante el tema de cancelación de ferias y eventos. Bueno, con esto quiero dar paso a la próxima parte de nuestra presentación. Le cedo la palabra a Rafael Pampillón para que, si quiere, glosa aquí o allá los resultados, pero sobre todo que nos dé una perspectiva de los 6 meses, 12 meses, y si quieres, pues coges la bola de cristal, que sé que tú eres un experto en ella, y nos dices dónde estamos en 2 años o 3. Por favor, Rafa, tienes 10 minutos, un cuarto de hora, para que luego la gente pues pueda entrar en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a la Cámara de Comercio, muchas gracias, Valta, por la invitación y también a los asistentes por querer estar aquí hoy en esta reunión. Buenos días, y comentando las respuestas del principio y las que se han ido comentando de los resultados del barómetro, pues evidentemente hay una gran incertidumbre. Lo que demuestran esas respuestas es que hay malas expectativas porque no se sabe bien cómo van a evolucionar nuestras vidas, cómo van a evolucionar nuestras empresas, cómo va a evolucionar la economía española, cómo va a ser la recuperación social y económica, cómo va a ser el orden internacional. Es difícil de imaginar una situación más compleja, más incierta. Es una situación que no hemos pasado
a lo largo de la historia, que es el laboratorio que tenemos los economistas. La historia es donde nosotros vemos qué ha sucedido en otras épocas y si se puede repetir y se pueden aplicar las medidas de política económica para salir. Esta es una crisis muy intensa, es una crisis con consecuencias rápidamente dramáticas para las ventas de las empresas, para el empleo, para el gasto público que está creciendo, es el único componente de la demanda agregada que puede crecer, reducción de ingresos fiscales por las propias reducciones en los ingresos de las familias y de los beneficios de las empresas, mayor déficit público, brutal déficit público. En España esperamos un déficit público pues, superior al 10% para este año 20, con una deuda pública que puede irse al 115% en este año. Y eso pues depende de la duración de la epidemia, depende de nuestra capacidad para controlar la enfermedad, depende de la capacidad que también tengamos para retomar la actividad diaria, ¿no? Y desgraciadamente los datos del Fondo Monetario Internacional, los datos que hemos conocido el martes sobre perspectivas económicas para España y del mundo, pues son muy negativos, como no podía ser de otra manera. El fondo espera una drástica caída del PIB mundial del 3%, que no se conocía una situación igual desde la Segunda Guerra Mundial. Para España y Italia las caídas son muy fuertes, del 9% para Italia, 8% para España. La destrucción del PIB alemán para este año es del 7%, más o menos la misma reducción de PIB del 20% que será para la Unión Económica y Monetaria. En definitiva, una situación muy difícil y que afecta a toda la economía mundial, que afecta a la economía española y que proviene ya de unas semillas que se fueron sembrando, que bueno, era algo pequeño, no tenía mucha importancia, los conflictos comerciales de Estados Unidos con China, que rebajaban los crecimientos económicos de los países, que empeoraban las relaciones económicas internacionales. Todo aquello desaceleraba la economía mundial. La guerra comercial entre Trump y el gobierno chino. A ello hay que unir también el Brexit, que también estaba dificultando ya el comercio y las amenazas de Estados Unidos de poner aranceles a los coches, a las importaciones de coches procedentes de la Unión Económica y Monetaria, procedentes de Alemania y España, dos países que están entre los tres grandes exportadores europeos de automóviles. Por tanto, tenemos ya un inicio que ya estaba poniendo las cosas mal, pero claro, el coronavirus lo que ha hecho ya es dar la puntilla a una situación que genera, por ejemplo, para Estados Unidos una caída del 6% para este año. O sea, que Estados Unidos va a tener muchísimas dificultades para poder recuperarse de la crisis que va a tener este año. Es decir, la previsión para el año 21 de Estados Unidos es que va a crecer como al 5%, pero es que en el 21 no va a recuperar el nivel de PIB que tenía en el 19, como tampoco España. España que teníamos una caída para este año del 8, que decía antes, en el 21 va a crecer al 4%. Es decir, no, ese 4% del año 21 no compensa el 8% de este año. En definitiva, situación complicada que se ha venido agravando por el coronavirus, colapso de la economía mundial que cae, excepto los emergentes que en vez de caer el 6% que caen los desarrollados, los emergentes solo caen un 1%, porque China ya está saliendo, porque China se está recuperando
Porque China, que ha tenido antes la enfermedad, la ha manejado, la ha confinado en Huawei, en un estado grande, pero la ha sabido gestionar, y China va a crecer ya positivamente este año, un 1%, y el año que viene un 9%. Lo mismo India. Claro, como China e India son las dos grandes economías emergentes, pues la situación en emergentes va a ser buena en su conjunto, aunque va a ser mala, lógicamente, para países de América Latina, donde están sufriendo muchísimo. América Latina está sufriendo muchísimo y nos interesa mucho saber qué pasa en América Latina. Son grandes clientes nuestros. Ahí tenemos muchas inversiones que hemos ubicado en esos países y que están viendo cómo se les están yendo los capitales, cómo hay una desconfianza porque no les entran divisas, ya no entran divisas, se deprecian sus monedas y, lógicamente, esas monedas depreciadas, a la hora de tener beneficios en moneda local, en pesos colombianos, en reales brasileños, en pesos mexicanos, al enviarlas a las casas matrices de Alemania o de España, pues al convertirlas en euros, al estar tan depreciadas, son muchos menos beneficios para los accionistas. ¿Y por qué se deprecian esas monedas? Porque exportan esos países materias primas. Y las materias primas han tenido un declive brutal, han tenido una caída espectacular. Tanto pues, el petróleo como el cobre, todas las materias primas. O sea, idea, por ejemplo, el petróleo, ¿no? El petróleo que estaba cotizando pues, a $70 el barril hace un año, pues ahora está cotizando pues, por debajo de los $30, está a unos $25 el barril. Son menos ingresos para los países productores de petróleo, para los países productores de materias primas, y eso hace que sus monedas se estén depreciando. En definitiva, así el contexto mundial lo podríamos resumir en pocas palabras, señalando que la duración e intensidad de esta crisis depende en buena medida de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el consumo de Estados Unidos, que es un 65-70% de su Producto Interno Bruto, de lo que demandan los americanos y, por tanto, de lo que les vendemos nosotros para que consuman, el consumo de Estados Unidos es el gran motor de la economía mundial, porque tira del resto de las economías. Nos compran para poder consumir. Compran incluso, lógicamente, a empresas americanas, a filiales que ellos tienen en China, a filiales que ellos puedan tener en India o puedan tener en otros países del mundo. Pero claro, lo que está pasando en Estados Unidos es dramático, porque como no hay un estado del bienestar que pueda soportar la creciente pandemia que están teniendo y que estamos teniendo nosotros, porque no tienen hospitales, porque, aunque se ha hecho gratuita, eso es verdad, que en este gobierno americano ha sido muy rápido, dando todo tipo de gratuidad a los enfermos para que, cosa que no ocurrió al principio, pero ahora ya sí, pero no hay capacidad hospitalaria. Entonces, claro, es un país que está sufriendo confinamiento en muchos estados, porque se ha dejado a los estados que tomen esas decisiones, pero claro, la tasa de paro se está yendo para arriba, de un 3% que tenían, ahora tienen el 13%, son 17 millones de parados, que es una barbaridad, comparado con lo que ya tenían, y pueden llegar, decía ayer Janet Yellen, antigua gobernadora de la FED, pueden llegar a una tasa de paro del 20%, unos 26 millones de parados, lo cual haría que el presidente Trump no sería reelegido en noviembre. Y también esa es la esperanza, de que al presidente Trump no le queda otra que echarle imaginación, poner a trabajar a su equipo y a nueva gente para ver cómo solucionar en Estados Unidos el problema de la pandemia, porque le va en ello la reelección en noviembre. Y ese es un trabajo que tiene que hacer él, muy difícil, porque tiene que luchar contra un virus, lo cual no es sencillo, pero bueno, ahí tenemos Estados Unidos, que nos importa mucho. China ya se está recuperando. Este segundo trimestre ya tiene un crecimiento del 6-7%, después de una caída importante del crecimiento en el primer trimestre de este año. El segundo trimestre va a ser bueno ya para China, se está normalizando. Podemos mirarnos en China como un espejo, pero tampoco mucho. ¿Por qué? Tampoco mucho porque
China es un país industrial, el 50% de su producción es industrial, mientras que los servicios tienen menos importancia. Y nosotros, en cambio, los países europeos, somos países fundamentalmente del sector terciario. Tenemos industria, como puede tener Alemania o puede tener Francia, pero fundamentalmente nuestra economía se basa en el sector servicios. Y el sector servicios es el que está sufriendo más. Los servicios es, como se ve en los panelistas, es el que está, lógicamente, teniendo mayores dificultades. La gente no va a hacer turismo ahora, ni va al cine, ni va al teatro. Se están hundiendo los negocios que tienen que ver con el ocio, que tienen que ver pues, con el transporte, porque lógicamente los aeropuertos están vacíos, porque los vuelos que se han cancelado son un 70% de los vuelos que teníamos previstos. Los automóviles, pues la gente no compra un coche porque está en su casa y además se está empobreciendo. Y ese empobrecimiento lleva a que sus rentas vayan disminuyendo y lo último que piense ahora es cambiar de coche o cambiar de casa o comprarse una casa. El sector inmobiliario, en lo que servicio se refiere de comercio, de compra y venta de pisos, pues también lógicamente está paralizado. Entonces son servicios que lógicamente junto con la construcción que se está paralizando, pues están afectando mucho a la economía europea, a la economía española, a la economía de otros países de nuestro entorno, pero que no afectan a China. O sea, que podemos mirar a China como está saliendo, pero no somos iguales. Y por eso la prioridad de política económica en este momento, tanto en Europa como en Estados Unidos como en España, es evitar que este shock, que pudiera ser de naturaleza temporal, esta es la gran discusión entre los escenarios que se pueden plantear. Si la salida será en V, como parece que el FMI ha dicho, bueno, pues en el año 2020 ya tendremos crecimientos razonables, un rebote, ¿no?, de la actividad. Y ese shock, si es temporal, pues lógicamente hay que evitar que se destruya una parte importante del aparato productivo. Es decir, que a través de créditos, sobre todo de créditos a corto plazo para generar liquidez para empresas de autónomos, pequeñas y medianas empresas, y esto se está haciendo con retraso. Se ha hecho con retraso en España, pero se ha empezado a hacer ya a través de créditos ICO, a través de los bancos, que reciben mucha financiación del Banco Central Europeo, no tanta como la Reserva Federal, que ha sacado cualquier cantidad de compra de bonos, cualquier cantidad de rescate de empresas pequeñas. La FED ha sido mucho más rápida y mucho más generosa a la hora de ofrecer liquidez a las empresas, al aparato productivo. Bueno, pues ahí está. Todos los bancos centrales en modo súper laxo, con tipos de interés todos 0%, y lo que hay que hacer es intentar solucionar esas disrupciones que se están produciendo en los flujos de caja. En definitiva, resumo ya la economía mundial como la veo yo en este momento, según los últimos datos, es una importante destrucción de la actividad económica con un inmenso aumento del desempleo a nivel mundial. Pues el desempleo a nivel mundial se puede generar unos 180 millones de destrucción de puestos de trabajo. Viene a ser como la economía de Brasil, como si la economía de Brasil, ¡pum!, desapareciera en lo que a empleo se refiere. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, aunque ya estaba mejorando un poco las relaciones, junto con el Brexit y sobre todo el coronavirus, pues está haciendo que el comercio mundial se nos venga abajo. Es que el comercio mundial, según la Organización Mundial de Comercio, que lo ha venido a confirmar ahora el Fondo Monetario Internacional, va a tener una reducción del 11% en el año 20. Un crecimiento del 8% en el año 21, pero una reducción del 11%. Los economistas, cuando vemos que el comercio mundial se reduce un 11%, nos echamos a temblar, porque sabemos que el comercio mejora el bienestar de todos. Y entonces, claro, si el comercio se reduce, desgraciadamente, pues tenemos una situación muy, muy complicada.
de ruptura en las cadenas de suministro. Tenemos un problema, lógicamente, por el lado de la oferta, también por el lado de la demanda, pero por el lado de la oferta tenemos ahí unas interrupciones en las cadenas de suministros y una caída de la demanda que provoca el cierre de muchas industrias, que es la oferta productiva, esas industrias. Y por eso hay tantos ERTES y por tanto hay tanto desempleo también en España, y por eso también en el barómetro las empresas nos dicen que ya no tienen un problema de mano de obra, porque pueden elegir, porque hay una cantidad de oferta de trabajo disponible, porque la gente está deseando trabajar, porque muchos han ido al desempleo. Por tanto, preocupante esta situación a nivel mundial del comercio. Esperemos que Estados Unidos recapacite en cuanto a su guerra comercial, después de este lío tan grande en el que estamos metidos. El precio de petróleo muy abajo, con grandes problemas para los emergentes productores de petróleo. Y todo esto, pues lógicamente, hace que los tipos de interés estén a cero, las inflaciones estén a cero. La española, por ejemplo, en los 2 últimos meses no crecieron los precios, 0% de inflación, el dato que hemos conocido del mes de marzo. Es decir, que de marzo del año pasado a marzo de este año no han crecido los precios por la caída fundamentalmente de los precios del petróleo. Las divisas se van al dólar, el dólar que cotizaba hace un mes a 1,11 dólares un euro, está ahora a 1,09. Ha habido una apreciación del dólar, como ha habido un aumento del precio del oro, ¿no? Como moneda. La demanda, pues la demanda, lo que dicen los panelistas, la demanda está mal, porque la gente está en sus casas y, como he dicho antes, pues no compran en los comercios al detalle, compran ropa, la gente no compra ropa, no porque no puede salir, y segundo porque tampoco se la va a ver nadie y tampoco están para ir a la moda primavera-verano. Por tanto, consumo en caída, inversión en caída. Lo dicen los panelistas. ¿Por qué? Porque si no se vende, pues no se produce. Y si no se produce, pues no vamos a ampliar la capacidad productiva. En definitiva, queremos ver cómo salir de esta. Porque Corea del Sur está saliendo, pero el problema que tiene Corea del Sur, que es un gran país exportador, es un país como China o como Alemania, son países que exportan mucho, pero claro, si nadie les compra, pues puede recuperar su economía porque ha sometido al virus, pero lógicamente ahí la demanda de bienes de inversión pues también está cayendo. Y las exportaciones de bienes tampoco vendemos al exterior, tampoco nos compran, y el turismo, que es una parte de nuestras exportaciones de servicios, pues está en caída impecable, ¿eh? Como muestra muy bien pues la caída de los vuelos en definitiva. La economía española sufre, como cuentan los que han contestado a la Cámara de Comercio hispano-alemana, la economía española sufre. Hay respuestas de política económica, hay respuestas por parte del gobierno tardías, 18.000 millones para reforzar el sector sanitario y dar liquidez a las familias y a las pymes, 200.000 millones, el segundo bloque que se aprobó últimamente también a favor de familias, trabajadores, autónomos. Se está aplicando políticas por parte de Europa, el Banco Europeo de Inversiones, 40.000 millones en una primera fase de marzo, 200.000 millones el Banco Europeo de Inversiones en una segunda fase el 9 de abril, pues ahí para inversiones para mejorar la situación de las economías europeas. El Banco Central Europeo, 900.000 millones, muy por debajo de la Reserva Federal, que ha dado pues, una cantidad ilimitada, ¿no?, de compra de bonos y de crédito a los bancos para que den a su vez financiación a las empresas. El MEDE, 240.000 millones para ese mecanismo europeo de estabilidad, empresas y los bancos, que van a sufrir mucho los bancos, porque hay muchas empresas que no devuelven los créditos, y por tanto eso va a suponer muchos impagos y el sistema financiero va a sufrir. Afortunadamente tiene el crédito permanente del Banco Central Europeo. Termino diciendo sencillamente que tenemos
pendientes muchas reformas pues, el cambio científico y tecnológico, de la acomodación de las empresas a las nuevas tecnologías. Termino diciendo que España hemos sido capaces de salir de la crisis anterior. Hemos sido capaces de salir de la recesión generada por el sector inmobiliario que se hundió. Y los bancos se hundieron, bueno, las cajas de ahorros se hundieron, todo el sector inmobiliario. Y ahí hubo que recuperar la economía. Pero exportamos muchísimo. España se convirtió en un gran exportador. En el año 8 exportábamos el 22% en bienes y servicios de lo que producíamos. El año 19 exportábamos el 34%. Esa capacidad de las empresas españolas de ajustarse a una crisis y de salir de ella en esa gran recesión a través de la apertura al comercio internacional es algo que supone una gran transformación de la economía española y que ahora tenemos que esperar también que sean los empresarios, con la ayuda y no con las dificultades, con la ayuda del gobierno para que podamos recuperar el aparato productivo y transformarlo en algo que sea mucho más competitivo. Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a los asistentes, especialmente muchas gracias a Balta por su invitación, y ahora estoy, igual que Balta, estamos los dos, a vuestras preguntas, a lo que queráis. Mira, Rafael, muchas gracias por tu análisis tan preciso de la situación que nos toca vivir. Quiero pasar ahora a la ronda de preguntas. Animo a la audiencia de mandarnos sus preguntas a través de nuestra plataforma online. Y ya nos han llegado las primeras preguntas. Nos preguntan, ¿cómo valora el profesor Papillon el paquete de medidas aprobado por la Unión Europea? ¿Los eurobonos y la unión fiscal son necesarios para estabilizar y garantizar el futuro de la zona euro y de su moneda? Es una pregunta. Pues sí, puedo contestar rápidamente. Yo creo que ya antes de esta crisis, justamente durante años, decía Balta, escribo expansión, venía diciendo, no podemos tener tanta deuda pública. España tiene que intentar reducir el déficit público. No puede ser que un país que esté creciendo a ritmos del 3% anual, como ocurrió en el año 15, en el año 16, en el año 17, en el año 18 ya bajamos al 2,6, en el año 19 bajamos al 2, este año tenemos previsto un 1,4. No puede ser que un país que haya crecido durante 5 años a una media del 3%, sigamos de un déficit público alto que genera deuda pública, y la deuda pública no bajaba del 95% del PIB. Y eso ponía de los nervios a los países más tradicionales, con políticas económicas más ortodoxas. Y nosotros lo hicimos mal. Y ahora, efectivamente, viene una época, pero también decíamos que para conservar el euro y para tener unos Estados Unidos de Europa y poder convertirnos en algo fuerte, y el euro, una moneda realmente significativa a nivel mundial, necesitamos una política fiscal común, un tesoro común, un tesoro común que es un ministro de Economía y Finanzas a nivel de la zona del euro, que esté por encima de los ministros de Economía y Finanzas de los países miembros. Y eso es la política fiscal común, que al menos debería tener unos, digamos, instrumentos fiscales, unas figuras impositivas muy parecidas. Y eso sería una unidad fiscal. Yo sí soy partidario de una unidad fiscal si queremos avanzar hacia los Estados Unidos de Europa, que es lo que realmente nos hará fuertes. Muy bien. Hay una pregunta relacionada con el sector secundario. ¿Se producirá una relocalización de la industria española y europea para no depender tanto de países como China? Bueno, a mí estas preguntas me dan un poco de miedo, ¿no? Es evidente que sí, que algunos sectores, como se ha visto ahora, la producción de las mascarillas o de respiradores, ventiladores, pues hemos tenido que depender de China, ¿no? Pero también dependemos mucho de los alimentos
que se pueden producir en otros países. Importamos la merluza, ¿no? Por ejemplo, de Chile. Mucho pescado que comemos se pesca por flotas que no son españolas y se importa. Quiero decir que hay muchos productos que son estratégicos, los alimentos, otros farmacéuticos, pues ahora pues todo puede volver esta gripe, puede volver este coronavirus, puede volver este virus, puede volver y hay que estar preparados al menos para tener las cadenas comerciales abiertas, ¿no? Para poder recibir de otros países. Y por supuesto, debemos tener un sistema sanitario pues, potente, capaz de hacer frente a una situación como la que tenemos. Volver al nacionalismo, volver a la autarquía, volver a una estrategia de sustitución de importaciones que tan malos resultados ha dado en la China de Mao Zedong. Precisamente la China de Deng Xiaoping, a partir del 78, lo que hace es abrir la economía y hacer crecer aquello, quitar a mucha gente de la pobreza, aumentar la clase media y desarrollar una economía que era muy pobre, la de Mao Zedong, una economía rica, como es la economía china actualmente. O sea que la apertura en España nos ha ido fenomenal, ¿eh? Con el plan de estabilización nos abrimos el exterior, crecimos mucho, con el acuerdo con la Unión Europea también, con la entrada en el año 86 en la Unión Europea crecimos una barbaridad, la entrada en el euro para nosotros fue una apertura brutal y también un crecimiento muy importante. Cuando las economías se abren, los resultados son de crecimiento. Y cuando las economías se cierran, como en América Latina o en la Unión Soviética, pues esas economías tienen una capacidad de producción y una competitividad muy baja. Muy bien. ¿Walter? Sí, ¿me escucháis, Rafa? Sí, pero bien. Mira, quiero retomar el hilo. Viste muy bien que en la última crisis que no hace tanto, para España fue una oportunidad en ser más competitiva y al final supo crecer por exportación. En gran medida, pues fue un modelo también que ha sido Alemania, ¿no? Y muchas veces se ha comparado la trayectoria de España esta. Al final de cuentas, esta crisis nos sirvió para crecer en algo y mejorar nuestras estructuras competitivas internacionales. La crisis actual, ¿tú ves que para España, una vez salido del túnel de este año, de un decrecimiento del 10%, o lo que sea, podemos decir, si nos encontramos aquí dentro de un año y medio, mira, España le sirvió esta crisis para, ¿tú ves una posibilidad esta vez también? ¿O hemos agotado, digamos, nuestra capacidad de reinventarnos, de ser más exportadores o lo que sea? Me gustaría ver alguna luz que salga de tanta crisis también para España. Bueno, tenemos, Walter, gracias por la pregunta. Tenemos problemas, los tenemos ahí, seguimos teniéndolos. La baja natalidad, afortunadamente la mayor longevidad, pero eso hace que tengamos un problema con las pensiones, hay un retraso en la incorporación de la gente joven al mercado laboral, cada vez se emancipan más tarde, salen, y ahora, pues claro, que no se han podido casar por el tema de la conciliación, pues todavía hay más gente que vive con sus padres, ¿no? Hay una gran incertidumbre laboral en España y, evidentemente, también una elevada deuda pública. Tenemos problemas y esos problemas hay que resolverlos. Pero también hay que decir que España tiene una oportunidad, claro que sí, en mejorar la formación profesional, en intentar, pues, como hace Alemania, de tener un sistema dual que pueda hacer que muchos más que en España, pero vamos, España habría como 1 millón de gentes que necesitarían estar en esa formación dual, porque en España, si lo comparáramos con Alemania. O sea que hace falta formar al capital humano para que se incorpore a esta nueva tecnología, para que se acerque a la frontera del conocimiento. Tenemos una oportunidad porque la tercera revolución industrial está ahí la industria 4.0, y eso tiene que ver con que el sector público, investigador, eche una mano mayor, porque gasta bastante, gasta el 47% del gasto en I+D, al sector privado. Es decir, que hay que promover el conocimiento, la innovación,
hay que mejorar y flexibilizar el mercado laboral, hay que resolver el tema fiscal, ahora nos van a venir impuestos por todos lados para poder hacer frente a ese gasto público tan ingente que vamos a tener ahora. Pues habrá que ver cómo se resuelven los temas fiscales para promocionar a las empresas y que puedan reconstruir su tejido productivo y adaptarlo a lo que demanda el mercado, y hacer un sector público pues mucho más eficiente. Un sector público que tenga menos gasto suntuario, que tenga menos gasto ineficiente, que tenga menos gasto corriente y tenga más gasto en inversión. Yo creo que sí que hay una oportunidad para las empresas y para el gobierno de cambiar el modelo productivo. Tenemos una pregunta del público, otra vez volviendo a los eurobonos, y siendo aquí en la Cámara Alemana es interesante. Pregunta, profesor, ¿por qué Alemania se opone a los eurobonos? ¿No ha servido de nada la experiencia pasada, como por ejemplo la de Grecia? Bueno, los eurobonos supone que todos mutualizamos las deudas, o al menos un cierto nivel. Hablamos que los eurobonos podrían cubrir el 60%, ¿no?, de la deuda pública de cada uno de los países, 60% del PIB en deuda pública de los países. Y el resto, pues, podría cotizar en los mercados. Y esa mutualización de la deuda, pues, llevaría a que efectivamente los mercados vieran que la deuda es más financiable, más pagable, y la solvencia de esa deuda sería mucho mayor, claro. Pueden soportar países como Austria, como Holanda, como Alemania, pues lógicamente eso mejoraría la situación de la deuda. Dicho esto, en este momento a mí no me parece el principal problema. ¿Por qué? Porque, claro, si el Banco Central Europeo ha abierto una línea de crédito que está alrededor de los 900.000 millones, para comprar deuda, pues ahora los gobiernos van a poder emitir esa deuda con tipos de interés súper bajos, porque tienen ese gran comprador en última instancia, en el mercado secundario siempre, que es el Banco Central Europeo. O sea que sí que habría que pensar en los eurobonos, sí que habría que pensar si pensamos en esa política fiscal común, si pensamos en ese tesoro común, en ese Ministerio de Finanzas que esté por encima de los países. Por tanto, yo creo que sí, que sería importante pensar en eurobonos, pero en este momento a mí no me parece lo más urgente. En un banco central tenemos que está dispuesto a comprar esa deuda pública y, por tanto, habrá que devolverla. La devolverán probablemente nuestros hijos. Probablemente mucha deuda que se vaya a emitir sea deuda perpetua, es decir, que con tipos de interés más altos, pues claro, como no hay devolución del principal, pues a lo mejor del 2,5%. Los tipos de interés ahora en la deuda no llegan a ninguna al 1%, incluso en negativo, en el caso de Alemania, ¿no?, que hay que pagar por comprar deuda pública alemana. O sea que sí, es un capítulo que sí que hay que discutir, que sí que hay que acordar, que no se puede imponer y que los países tienen ahora una oportunidad para empezar a hablar de este asunto y si se puede ya, pues para llevarlo a cabo. Pero no me parece urgente, me parece importante, pero no urgente. Sí. Aquí tenemos ahora una pregunta sobre lo que es el mercado laboral interior. Las condiciones del gobierno para la concesión de los ERTEs a las empresas del mantenimiento de empleo durante los próximos 6 meses posteriores al levantamiento del estado de alarma. ¿No cree que es una medida que, lejos de proteger el empleo, va a tener un efecto negativo? Muchas empresas no van a poder cumplir esa condición si no se flexibiliza de algún modo. El empleo depende de la productividad de la empresa y hay que darles margen para gestionar sus recursos humanos acorde con sus necesidades. Y sí, la segunda pregunta, más de bola de cristal, ¿cuánto desempleo habrá en España en 6 meses? Bueno, el problema de España es que España tiene efectivamente un enorme nivel de desempleo. Ahora estamos en el 13% del PIB, son datos de la EPA del cuarto trimestre. El día 27 de este mes conoceremos los datos del primer trimestre. España tiene ahora, según los datos del INE, unos 3.100.000 parados.
Con los datos que hemos tenido en marzo, eso se va a 3.500.000. Estamos hablando del 13 al 15%. Y lo que se espera es una tasa de paro pues, que pueda estar del orden de los 5 millones. Podemos ir fácilmente al 20% de tasa de paro, 21% de la tasa de paro. Claro, esos 5 millones de parados, le sumamos los 7 millones que están en ERTE, ya sí, al principio era 1 millón, 2 millones, pero hay cantidad de gente que está bajo el paraguas de los ERTE, ¿no? Claro, es que eso es una tasa de paro brutal, o sea, sumamos 5 millones, con 7 millones hay 12 millones, o sea, que eso es un paro increíble, ¿no? O sea, que los ERTEs han sabido parar el desempleo, porque claro, la gente no está parada, esa gente cobra el subsidio de desempleo, esa gente está afiliada a la seguridad social, el Estado paga las cotizaciones, bueno, es un instrumento que viene de gobiernos anteriores y que yo creo que está dando buen resultado para evitar que el paro aumente más de lo que ya está aumentando. Veo que Walter también tiene una pregunta. Tengo una última aquí. Si el consumo es el motor de la economía, ¿cuál cree que será el sector que va a ser la punta de lanza que arranque el motor? Bueno, complicado, ¿no? Pero porque el sector de la construcción estaba siendo uno de los que más tiraban y bueno, si no se venden casas porque la gente se ha empobrecido, porque las bolsas han caído, porque los patrimonios de las familias se han reducido, eso hace que el consumo evidentemente no vaya a tirar, ¿no? China, por ejemplo, ¿no? El 80% de los chinos encuestados este mes de abril, ya pasada prácticamente la pandemia, el 80% de los chinos salen con precaución de su casa para ir a comprar. Siempre hay un miedo, ¿eh? O sea que el consumo no parece que se vaya a tirar. La construcción, pues tampoco tenemos ninguna seguridad. La inversión, pues si no se consume, pues tampoco se van a ampliar las factorías así de repente, ¿no? O sea que nuestra esperanza tiene que estar siempre en el cambio de las empresas hacia sectores de tecnología puntera, ¿eh? A la formación profesional de un capital humano que necesita estar más cerca de los nuevos conocimientos. Y yo creo que eso tiene que venir de la mano del gasto público en investigación y desarrollo dirigido hacia lo que necesitan las empresas. O sea que en este momento el consumo no, la inversión tampoco, ni el corto plazo. Estoy hablando del corto plazo, la inversión no, las exportaciones, pues hasta que recuperemos el turismo, pues claro, España es un país que ha sido absolutamente damnificado por este virus. O sea, que hasta que alcancemos pues, los niveles de turismo de 90 millones de turistas que tenemos en el 19, nivel histórico, pues va a costar mucho. Y eso son exportaciones de servicios. Exportamos servicios no turísticos, ¿no? Servicios como gestión de aeropuertos, gestión de residuos sólidos urbanos, gestionamos transportes. España tiene muy buenas empresas de ingeniería que se dan grandes proyectos internacionales. España tiene servicios telefónicos, servicios que exporta al mundo, servicios financieros. O sea que exportamos servicios no turísticos también de gran calidad. Eso es una posible salida para poder ofrecer a los países que empiecen a crecer, ¿no? Y el gasto público que tiene que estar ordenado. Sí, Rafael, Walter quiere formular una última pregunta porque ya nos estamos acercando a las 10:30. Tenemos a las 11 otro webinario, así que Walter, adelante con la última pregunta. Walter, no te escuchamos. No tienes puesto el micro. Rafael, Ahora sí. muchas gracias. Sí. No te oímos, Walter. No te oímos. Muchas gracias, Rafael, por tu intento. Sí, ahora sí. ¿Me escucháis ahora? Sí. Acércate más a ordenador. Sí. Rafael, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por tu particular último intento de buscar una luz. La vemos en los servicios y la formación de calidad.
con lo que España pues tendrá esta oportunidad de salir, que antes fue la exportación sobre todo, ¿no?, en la anterior crisis. Ya para terminar, una última pregunta. Ya sabemos que tú no tienes ambiciones políticas, entonces puedes ser explícito quizás. Hay mucha crítica también por la oposición, que el gobierno no ha hecho lo que debe hacer. Me gustaría que dieras 3 pinceladas muy cortitas. ¿Qué es lo que a tu juicio ha hecho, económicamente hablando, dentro de esta crisis bien este gobierno? ¿Y qué es lo que ha hecho peor? Y luego, si le preguntarían, te llama el señor Sánchez y dice, mire, profesor Papillon, deme un consejo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué han hecho mal? ¿Qué han hecho bien? ¿Y qué consejo? Uno. No, Sí. no 5 o 6 cosas. Y además, un consejo corto, porque tenemos 2 minutos. Exactamente. Y si dices... Bueno, el consejo es que hay que hacer más test, pero eso lo sabe todo el mundo, más test para saber quiénes están infectados y quién no. Que los que se mueren, un 80% son mayores de 60 años y que por tanto quizá no haya que tener confinada a toda la población, sino que sí a los mayores de 60 o 65 años, sí, pero si no tienen la enfermedad, lógicamente también puede ir a la calle, porque lo que hay que hacer es que la gente salga a trabajar, o sea que no podemos dejar la economía. Sí, en definitiva, el consejo que le daría es que las elecciones no hacen buenos gestores y que igual están reclamando también nuestras empresas. Grandes gestores, nosotros tenemos que poner gente, empresarios que saben gestionar situaciones, grandes empresarios, gestores, para gestionar la economía española. Lo está haciendo Italia, lo podríamos hacer nosotros. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Rafael y Walter. Terminamos aquí el webinario. El vídeo del webinario va a estar disponible en nuestra web dentro de poco, y todos los que quieren volver a escuchar las valoraciones de Rafael y también de Walter. También desde la Cámara Alemana, muchas gracias a todos los asistentes y de nuevo especialmente a nuestros patrocinadores anuales y nuestros socios promotores que hacen posibles estos webinarios. Antes de cerrar, me gustaría advertirles que de la oferta actual de nuestro servicio HK Online Live, accesible a través de nuestra web ahk.es/online, donde pueden encontrar todas las ofertas de eventos online y webinarios de las próximas semanas. Quiero llamar especial atención a 2 webinarios que se celebran esta semana y que son el webinario de hoy a las 11, que se llama Change Management, mejorar la productividad y agilizando procesos empresariales y transformando la colaboración con Microsoft 365. Y para el miércoles 22, nuestro primer círculo formación en formato webinario, el tema, la FP Dual en tiempos de COVID-19, cómo reaccionan las empresas y centros ante la crisis. En todos los casos, tenéis toda la información en hk.es/online. Y para terminar, quiero aprovechar la ocasión para atraer vuestra atención sobre nuestra campaña Juntos versus COVID, una iniciativa para dar apoyo y visibilidad de la gestión que nuestros socios están realizando ante la crisis del COVID-19. Es hk.es/juntos versus COVID. De nuevo, muchas gracias y queremos subrayar que la cámara está abierta a través de la red y nuestra plantilla está a su disposición por teléfono y email. Buenos días y hasta muy pronto.